Hola, seguramente has escuchado la palabra storytelling en todas partes, en marketing, en cine, en redes sociales. Hoy te contaré de forma creativa su evolución, aportes a la educación, ventajas y otros aspectos claves del tema. Vamos, acompáñame. En la era digital, el storytelling trasciende la narración básica para convertirse en una herramienta inmersiva. Se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Uno de ellos es el arte. Es nuestra capacidad humana de dar sentido a la información a través del contar historias. Otro de ellos es la tecnología interactiva. Son los medios que permiten que la historia sea participativa y no vaya en una sola vía. Y finalmente tenemos la inmersión, que consiste en que el objetivo sea atrapar la atención del estudiante para que habite en un ecosistema de aprendizaje. El storytelling ha tenido un proceso evolutivo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos decir que el storytelling empezó desde la era ancestral, a través de la tradición oral para preservar la memoria colectiva. Luego llegó la escritura y la imprenta, donde el conocimiento se volvió estático, pero pudo viajar sin el narrador presente a través del papel. En los años 90 entramos al digital storytelling combinando audio, video y textos. Y hoy estamos hablando en la era de la transmedia. Aquí el estudiante ya no es un espectador pasivo, es un prosumidor que interactúa y modifica la historia en redes y entornos totalmente interactivos. Podemos decir que el storytelling genera un impacto muy importante en el aula dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. No solamente es una herramienta narrativa, divertida y creativa, sino que aporta aspectos importantes a nivel cognitivo, como ayudar a organizar ideas complejas. En lo práctico, fomenta la alfabetización multimodal y la co-creación en equipo, es decir, trabajo cooperativo. En lo socioemocional, fortalece la identidad del alumno y su inteligencia emocional para retener información a largo plazo, ya sea mediante el constructivismo como modelo pedagógico, o la gamificación o el aprendizaje basado en retos. La narrativa es el puente que conecta el dato con la emoción. Para contar una buena historia de storytelling debe de haber unos elementos que lo componen. Esos elementos en el storytelling son el escenario, los personajes, el conflicto, la resolución y un mensaje. El escenario es un contexto con unas reglas de juego claras. Los personajes pueden ser de ficción, de anime, inventados o inclusive el propio estudiante. El conflicto debe de ser el reto central o fricción que obligue al narrador a buscar una solución. La resolución son las acciones que tomamos para restaurar el equilibrio, y el mensaje es aquella moraleja o aprendizaje significativo que nos deje el storytelling. ¿Cómo conectamos la narrativa con el aprendizaje? En el constructivismo, el estudiante construye el conocimiento interpretando datos, pero si buscamos aprendizaje basado en retos, el estudiante es un protagonista que supera conflictos reales. Con la gamificación, el estudiante es un jugador motivado por reglas y niveles y premios, mientras que en el aprendizaje vivencial se busca un sujeto empático que logre una conexión emocional profunda. Finalmente, en la enseñanza para la comprensión, el estudiante es un narrador que visualiza conceptos abstractos para explicarlos con sus propias palabras. Muchas veces confundimos estos términos, pero para entender el futuro de la comunicación debemos saber que no son lo mismo. A la izquierda tenemos el storytelling. Es la base, el qué y el cómo. Aquí definimos la estructura lógica, los personajes y el mensaje. Es pura tradición oral y conceptual. Existe mucho antes que cualquier pantalla. A la derecha están las narrativas digitales. Es el entorno o la arquitectura que hace posible el relato hoy.
hablamos de software, interactividad y multimedia. Es el ecosistema tecnológico que expande esa base hacia nuevas fronteras. ¿Por qué el storytelling es tan potente? Por 4 diferenciadores claves. 1. La interactividad. Allí rompemos la linealidad, el usuario toma decisiones y explora finales. 2. Por la multimodalidad. Allí integramos videos, audios y hasta realidad aumentada simultáneamente. 3. Por la democratización. Hoy cualquier docente o estudiante tiene herramientas para crear contenido visualmente atractivo o inclusive profesional. Y 4. Por la inmersión. Pasamos de observar a vivir la historia, lo que dispara el compromiso emocional. En el ecosistema transmedia, la historia deja de ser un simple archivo inmóvil para convertirse en un universo habitable. Todo nace de un relato central, pero se expande a través de experiencias inmersivas y múltiples plataformas donde cada canal aporta algo nuevo. En este entorno, el estudiante asume el rol de prosumidor. Ya no solo consume contenidos, sino que interactúa y crea, logrando que el aprendizaje sea el resultado de todas esas conexiones. En resumen, la fórmula del éxito es simple pero poderosa. Estructura narrativa más herramientas multimodales más agencia del estudiante es igual a un aprendizaje significativo y profundo. Porque al final del día el relato no es solo un método, es el motor cognitivo de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje narrativo. A continuación tenemos la misión número 2. Para ello traigo como ejemplo 2 cortometrajes. El primero se llama Cuerdas, es un viaje directo al corazón. La temática trabajada en este cortometraje es el verdadero significado de la inclusión y la empatía, el poder y el valor inquebrantable de la amistad. La estrategia digital usada en este cortometraje es la animación 3D, la narrativa sonora y la metáfora visual. Y los objetivos de aprendizaje en este cortometraje son enseñar que las condiciones neurodivergentes no impiden grandes amistades, comprender que cada humano percibe el mundo de forma única, fomentar el respeto por las diferencias. Tenemos así objetivos de aprendizajes logrados como cuáles: el impacto transformador que mueve las fibras sensibles de la ética y la empatía yendo más allá de la simple información, la estimulación de la eliminación total de los prejuicios y la muestra diferente de valorar las capacidades humanas. En el ejemplo número 2 del cortometraje, que se llama La hija inteligente, tenemos la siguiente temática trabajada: la justicia y la equidad frente a todo, el valor de la inteligencia sobre la riqueza material, la resolución creativa de problemas imposibles. En este cortometraje encontramos que dentro de la estrategia digital usada está el cuento popular en 2D, 3D, adivinanzas y dilemas éticos. Y también encontramos que se logra desarrollar el pensamiento crítico para analizar situaciones absurdas. Se valora la sabiduría, la inteligencia no depende de la edad, el género o el dinero, y se fomenta la honestidad frente a la ambición desmedida. En los aprendizajes obtenidos encontramos que la justicia prevalece sobre el poder, la inteligencia y el sentido común lograron que el potrillo regresara a su legítimo dueño, premiando la agudeza mental. Las conclusiones de estos 2 ejemplos de cortometrajes es que en uno el amor trasciende las limitaciones físicas y en el otro la astucia vence a la injusticia. Es así como podemos decir que el storytelling transforma conceptos abstractos en aprendizajes significativos que generan una conexión humana y perduran en la memoria del estudiante. A continuación tenemos la misión 3, mi propio storytelling. Para ello le hemos puesto por nombre Filemón y los 5.
Había una vez un valiente soldado llamado Filemón, quien se caracterizaba por ser muy intrépido y servicial con los habitantes del reino de Monteplano. Filemón tenía la habilidad de ser un gran líder. Después de trabajar mucho tiempo para el rey Boris, este únicamente le dio 3 monedas de cobre como pago, pues era un gobernante muy tacaño y avaricioso. Filemón, en lugar de ponerse triste, decidió buscar amigos que, como él, tuvieran super talentos para dar una lección de justicia y aprendizaje al rey. En su travesía logró conformar un increíble equipo de aldeanos integrado por Roble, un gigante tan fuerte que podía arrancar árboles, cargar en su espalda lo que fuera y a la vez ser tan noble como un niño. Fletcher tenía una vista de águila y podía darle a un blanco a kilómetros de distancia. Velocín corría tan rápido que tenía que usar una bota de metal para no salir volando por los aires. Naricila, con un solo estornudo o soplido, podía mover las aspas de un molino gigante. Poncho, un hombre con una ruana mágica que cada vez que la movía congelaba todo como si fuera Navidad. Un día llegaron al reino vecino de Monterrocoso, donde el rey y su presumida hija, la princesa. Ellos le quitaban la comida a los campesinos y los obligaban a practicar deportes extremos en los que tenían que pagar un impuesto por participar y que además iban a perder siempre. En vista de lo anterior, el equipo de Filemón decidió participar, pues le querían dar una gran lección al rey y a la princesa. El primero en participar fue Velocín, quien corrió contra la princesa, pero el rey le hizo una trampa dándole una bebida que lo dejó dormido en medio de la carrera. Gracias a que Fletcher lo vio desde lejos con su gran vista de águila, fue y lo despertó, permitiendo que Velocín al final ganara la carrera en el último segundo. El rey, muy enojado por ello, les tendió una trampa y los invitó a cenar esa noche. El equipo de Filemón, sin saberlo, fueron encerrados en una habitación con paredes de hierro muy caliente para asarlos, pero Poncho usó su talento con la ruana para enfriar la habitación y convertirla en una heladera. El rey, al ver lo que sucedía, sabía que estaba derrotado y les ofreció todo el oro del reino siempre y cuando una sola persona fuera capaz de llevárselo cargado. Roble trajo un costal tan grande que vació todo el tesoro del rey y lo cargó en su espalda. El rey, al ver que hubo alguien capaz de llevarse su riqueza, envió a sus soldados para quitarle el saco de oro a Roble. Naricila intervino y sopló tan fuerte que los mandó a volar, y Poncho lanzó una tormenta de nieve para detenerlos. El rey y la princesa, al verse perdidos, empezaron a pelearse entre ellos porque eran muy egoístas y soberbios. No les quedó más remedio que marcharse del pueblo sin nada para nunca jamás volver. Filemón y sus amigos regresaron el tesoro a la gente del pueblo para que nunca volvieran a pasar hambre y pudieran vivir en paz y tranquilidad. Es así como esta historia nos enseña que lo más valioso en el mundo es la amistad y el trabajo en equipo, porque cuando todos nos unimos y unimos nuestros talentos, podemos vencer cualquier injusticia que se nos presente en la vida. La temática trabajada en este storytelling es el trabajo cooperativo y la unión de talentos, la justicia social, la generosidad frente a la avaricia. Los objetivos de aprendizaje
fueron reconocer el talento de los demás, fomentar la sana convivencia, valorar la amistad. La estrategia didáctica o digital usada fueron la narrativa de superhéroes folclóricos, la estructura de superación de retos y el liderazgo positivo. Como aprendizajes obtenidos o conclusiones finales, podemos decir que la historia logra demostrar de manera práctica que el individualismo y la soberbia llevan a la derrota, como le sucedió al rey y a la princesa. El resultado final, donde el tesoro es devuelto al pueblo, enseña que el éxito verdadero no es acumular riqueza, sino garantizar la paz y el bienestar de la comunidad. La moraleja refuerza que, al unir talentos, es posible transformar una realidad injusta en una de tranquilidad y equidad.